Continuemos con el módulo 1 del curso Preparación para ingresar a la Facultad de Ingeniería, Matemática. El punto 6 de nuestro contenido habla sobre ecuaciones y sistemas de ecuaciones. ¿Pero qué es una ecuación? Una ecuación es una igualdad que se verifica para ciertos valores de las incógnitas que en ellas intervienen. Resolver una ecuación de una variable es obtener el valor de la incógnita que verifica la igualdad. En la práctica, nosotros utilizamos las ecuaciones para calcular un valor desconocido, que posiblemente es dependiente o en función de constantes y o otras variables. Por ejemplo, para determinar el área de un círculo tenemos una expresión que dice que el área es igual a la constante pi que multiplica al valor del radio del círculo elevado al cuadrado. En este caso tenemos una expresión que incluye una constante, es decir, un número que no va a variar nunca, que es el número pi, y una variable que es el radio del círculo al cual queremos determinarle el área, es decir, que esta ecuación puede utilizarse en cualquier ocasión para cualquier radio de un círculo. En la otra expresión tenemos la ecuación de Pitágoras, que se basa en el teorema de Pitágoras, en donde se relacionan tres parámetros variables entre sí, dos catetos que son A y B y una hipotenusa que es C, los cuales conforman los lados de un triángulo rectángulo. Es decir, por medio de esta expresión nosotros podemos determinar cuál es el valor de un cateto en función de otros dos valores conocidos, o el valor de una hipotenusa en función de los valores conocidos de los catetos. También tenemos una expresión que se utiliza mucho en matemáticas que conocemos como resolvente, en donde podemos ver que existe una letra X a la cual llamaremos variable y existen unas digamos variables, porque va a ser en función de la expresión cuadrática el valor de estas letras A, B y C. En la expresión no conviene despejar sino solamente la X, la cual significa la raíz de una expresión o una ecuación cuadrática. Más adelante en esta presentación hablaremos más de ello. Vamos a practicar. En el ejercicio A tenemos que nos preguntan para qué valor de X se cumple la expresión 2x más 3 igual a x más 5. Allí tenemos una igualdad. Para que esa igualdad se cumpla, x debe tener un valor específico y lo podemos determinar por medio de despejes. Los despejes, a medida de que vayamos trabajando en esta presentación, los vamos a ir practicando las técnicas de despejes mientras se vayan presentando. En este caso tenemos la incógnita x repetida. Lo primero que debemos de hacer es agruparla. Pero también tenemos que considerar que en este caso la incógnita x está elevada a la 1 en ambos
en ambas posiciones. Quiere decir que son términos semejantes. Es decir, podemos reducirlas, podemos unirlas, sumarlas o restarlas. Los términos independientes los vamos convenientemente a desplazar hacia el miembro derecho de la igualdad. Al pasar la X que está en el segundo miembro de la igualdad al primer miembro de la igualdad, cambia de operación. En realidad, cada vez que hagamos un cambio de posición o de miembro de algún término o de algún factor de un lado de la igualdad a otro lado de la igualdad, siempre va a cambiar de operación. En el caso de la X que está en el segundo miembro, está sumando porque no tiene un signo que se le vea a su lado izquierdo, por tanto se sobreentiende que es positivo, por tanto ella está sumando. Al cambiar de operación, cuando la pasemos para el primer miembro, va a estar restando. El 3, que es un valor independiente que está en el primer miembro, lo vamos a pasar al segundo miembro a restar debido a que vemos que allí en el primer miembro le está sumando. Quedará que 2x menos x es igual a 5 menos 3. Cuando nosotros resolvemos en el primer miembro nos queda 2x menos x que es igual a x. Y cuando resolvemos en el segundo término, en el segundo miembro de la igualdad, tenemos a 5 menos 3 que es igual a 2. Por tanto, x va a ser igual a 2. Es decir, el valor de 2 al sustituirla en la expresión original va a hacer que se satisfaga la igualdad. En el ejercicio B nos preguntan, ¿para qué radio de un círculo su área es de 2 metros cuadrados? Como les presenté la expresión para el cálculo del área de un círculo, nosotros podemos ver que ya tenemos el valor del área de un círculo y nos están pidiendo el radio de un círculo, para lo cual debemos es despejar en la expresión la letra R que simboliza el radio de un círculo. Vemos que la letra R está elevada al cuadrado y está siendo multiplicada por la constante pi. El valor de A lo vamos a sustituir por el valor que nos dicen que tiene el área del círculo, es decir, 2 metros cuadrados. Al despejar R, debemos de quitar todo lo que rodea a la variable que queremos despejar, que en este caso es el radio. La constante pi está multiplicando a la variable R, por tanto vamos a cambiarla para el otro miembro dividiendo. ¿A qué? Al valor del área que está en el otro miembro. La variable R que queremos calcular está elevada al cuadrado. Para poder eliminar ese cuadrado y que quede la variable sin el cuadrado, sacamos raíz cuadrada. Pero al sacar raíz cuadrada a ella, debemos sacarle raíz cuadrada al otro miembro de tal manera de que no se altere la igualdad. Ella quedará como R, debido a que la raíz cuadrada de R al cuadrado es R, y va a ser igual a la raíz cuadrada que queda en el otro miembro de 2 metros cuadrados entre la constante pi, lo que resulta en 0,8 metros, debido a que la raíz cuadrada de metros cuadrados es metros. En el ejercicio C nos piden qué hipotenusa posee un triángulo rectángulo que tiene catetos de 2 centímetros y de 3 centímetros. Nosotros sencillamente tomamos la expresión que les mostré en esta diapositiva acerca del teorema de Pitágoras, que es la expresión que se aplica para determinar los lados en un triángulo rectángulo. Tenemos que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de los cuadrados, de la suma de los cuadrados de los catetos. Por tanto, al sustituir los respectivos valores
y al resolver las operaciones nos queda que la hipotenusa es igual a 3,6 centímetros. Existe un tipo de ecuaciones que se llaman ecuaciones lineales. Son expresiones algebraicas con dos incógnitas de grado 1, ambas incógnitas, y que muestran una relación lineal entre ellas. Nosotros podemos asignar valores arbitrarios a una de las incógnitas y los valores de la otra incógnita serán determinados por medio de la expresión y los valores que nosotros le hemos asignado arbitrariamente a la primera incógnita. De tal manera de que logremos infinidad de pares de soluciones que satisfacen la igualdad. Esta infinidad de pares de soluciones de la ecuación lineal van a mostrar de forma gráfica un comportamiento lineal, es decir, van a ubicarse formando una línea recta, lo que demuestra ese comportamiento lineal entre ambas incógnitas. Por ejemplo, tenemos la expresión y menos 2x menos 1 igual a 0, de la cual podemos despejar la incógnita y en función de la incógnita x y las constantes. Nos quedaría que y es igual a 2x más 1. Si asignamos dos valores arbitrarios para la x como el 1 y el 2, podemos determinar el valor de 3 para la y el valor de 5 respectivamente. Con esos dos pares de valores, soluciones de la igualdad que verifican la igualdad, podemos trazar una línea recta, ya que al saber que son de grado 1 y su relación es lineal, sabemos que debemos formar una recta, entonces solo dos puntos son necesarios para el trazo de una recta. Cualquier punto encima de esa línea satisface la igualdad de la ecuación lineal. Practiquemos. En el ejercicio A nos pide que determine una solución para la igualdad 3x menos 4 igual a x más y. Ahí tenemos una expresión con dos incógnitas. Quiere decir que habrá una ecuación lineal y podemos seguir el ejemplo despejando una de las incógnitas. Generalmente se estila despejar la letra y en función de la letra x, para lo cual vamos a agrupar en un miembro a las x y dejamos a la y sola en otro miembro. En este caso hemos traído al primer miembro la variable x que está en el segundo miembro de la igualdad. Como está sumando, pasará restando. El valor del término independiente lo vamos a dejar junto a las x de tal manera que siga sola la variable y. Al reducir términos semejantes, es decir, los términos en x, nos quedará que y va a ser igual a 2x menos 4. Si, por ejemplo, le asignamos un valor arbitrario a x igual a 1, podemos determinar que y, en este caso, va a valer menos 2. Ese par sería una solución que verifica la igualdad de la expresión original. En el ejercicio B nos piden que verifiquemos si el par x es igual a 1 y y igual a 3 es una solución de la ecuación 3x más y menos 6 igual a 0. Tenemos que sustituir sencillamente las variables por los números que nos están dando. Por ejemplo, 3 en vez de la x colocamos el valor que nos están asignando, el 1, más
3, que es el valor de y, menos 6, que es la constante o término independiente, igual a 0. Resolvemos el primer miembro y nos da que 3 más 3 es 6 y menos 6 es 0. Por tanto, 0 igual a 0. Es decir, que la igualdad se cumple. Por tanto, el par que nos dieron en el ejercicio es una solución a la expresión lineal o a la ecuación lineal dada. En el ejercicio C nos piden que verifique si el par x igual 2 y y igual 4 es una solución de la misma expresión anterior. Al sustituir los valores, nos queda 3 por 2, que es el valor de x que nos dieron, más 4, que es el valor de y dado, menos 6, que es el valor independiente, igual a 0. Al resolver en el primer miembro tenemos que 3 por 2 es 6, más 4 10, menos 6 da 4. 4 es diferente de 0, por tanto, el par que nos dieron en el ejercicio no es solución de la expresión dada. Un sistema de dos ecuaciones lineales es un conjunto de ecuaciones de la forma ax más by igual c y dx más ey igual f. Cuando dadas dos ecuaciones lineales con dos incógnitas, nos interesa hallar las soluciones comunes a las dos ecuaciones, decimos que forman un sistema de ecuaciones lineales. Y puede ocurrir, primero, que todas las soluciones de la primera ecuación sean exactamente iguales a todas las soluciones de la segunda. En este caso, las ecuaciones son equivalentes. Entonces decimos que el sistema es indeterminado. Gráficamente se muestra como una línea recta. Segundo, entre todas las soluciones de la primera ecuación y todas las soluciones de la segunda, solamente haya una solución en común. Entonces decimos que el sistema es determinado. En este caso se muestra gráficamente dos rectas que se cortan. Y tercero, que entre todas las soluciones de la primera ecuación y todas las soluciones de la segunda, no hay ninguna solución en común. Entonces decimos que el sistema es incompatible. Gráficamente se muestra como dos rectas paralelas. Anteriormente se llegó a la conclusión de que una ecuación lineal con dos incógnitas tiene como representación gráfica una línea recta. Por lo tanto, los sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas se pueden resolver haciendo la representación gráfica de cada una de las ecuaciones. Pero como al hacer la representación gráfica se cometen errores debido a la regla, al lapicero, al papel, etc., el método no es muy exacto. Por lo tanto, estudiaremos otros métodos. El primer método que vamos a estudiar se conoce como reducción. En este caso hemos seleccionado un sistema de ecuaciones determinada. Lo vimos en la diapositiva anterior, que es y menos 2x igual 1 para una de las ecuaciones lineales, llamémosla L, y y más 3x igual 6 para la otra ecuación lineal, llamémosla L'. Si aplicamos el método de reducción, este consiste en reducir términos semejantes entre las dos ecuaciones lineales. En este caso, es muy sencillo ver que tenemos la y con el mismo coeficiente en ambas ecuaciones. Por tanto, sencillamente restando la L menos la
ecuación L', podemos cancelar o reducir esos términos, quedándonos una sola expresión con una sola variable que podrá ser despejada y calculada con facilidad. Pero en el caso en el que una ecuación no tenga el mismo coeficiente de uno de los términos en la otra ecuación, podemos hacer uso de multiplicación de las ecuaciones por una constante, por un número, de tal forma de que podamos igualar esos coeficientes para luego, al restar los coeficientes, se anulen esos términos que contengan la variable que convenga eliminar. En el caso que estamos resolviendo en esta diapositiva, nos queda, al restar L menos L', nos queda menos 2x menos 3x igual a 1 menos 6. En esta expresión podemos reducir términos en x. Tenemos menos 2x menos 3x que nos da menos 5x, y en el segundo miembro de la igualdad tenemos 1 menos 6 que es igual a menos 5. Al despejar la x, debemos de pasar el menos 5 que está multiplicando a la x a dividir al otro miembro. En esto me quiero detener para repasar una de las tantas técnicas de despeje de variables, para aclarar que cuando nosotros cambiamos de un miembro a otro algún término o algún factor, no cambiamos el signo, cambiamos es la operación que está haciéndole a la variable que queremos despejar. En el caso que estamos abordando, existe un menos 5, pero el menos 5 no está restando a la variable que queremos despejar, la está multiplicando. Por tanto, el cambio va a ser de multiplicación a división. Y como el menos 5 tiene su signo menos, él se lo lleva. De tal manera de dejar a la x positiva, porque no nos interesa tener menos x, nos interesa tener el valor de x. Entonces hemos cambiado la operación y se ha ido el menos 5 con todo y su signo al siguiente miembro, al segundo miembro de la igualdad. Al dividir menos 5 entre menos 5 nos da 1. Por tanto, el valor de x es igual a 1. Al ya haber calculado el valor de una variable, vamos a sustituirla en cualquiera de las dos ecuaciones en donde esté presente la y, de tal manera de que podamos determinar el valor de la y. Si la sustituimos en L, por ejemplo, nos queda que y menos 2 por 1, que es el valor de x, es igual a 1. Entonces, al pasar sumando el resultado del segundo término, 2 por 1, que es 2, nos quedará 1 más 3, quiere decir que y es igual a 3. Por tanto, en ese sistema de ecuaciones lineales determinado y graficado por medio de dos rectas que se consiguen en un punto que es llamado solución común de ambas ecuaciones lineales, podemos ver que ese punto es igual a 1 para la x y 3 para la y. El segundo método que vamos a explicar para solución de sistemas de ecuaciones lineales se conoce como sustitución. En este método se despeja una de las variables en una de las dos ecuaciones del sistema de ecuaciones lineales y luego se sustituye en el valor de la variable de la siguiente o de la segunda ecuación lineal propuesta. Por ejemplo, en este caso, que seguimos con el mismo sistema de ecuaciones determinado que traíamos de la diapositiva anterior, despejamos y de la ecuación L.
Por tanto, queda que y va a ser igual a 1 más 2x. Luego sustituimos el valor de y en L' por el valor que y tiene en L. Entonces tenemos que 1 más 2x, que es el valor de y según la ecuación L, más 3x, que es el segundo término en la ecuación L', es igual a 6, que es el término independiente en la ecuación L'. Al despejar la x acá, nos queda que en el primer miembro tenemos 2x más 3x, eso es 5x. Es igual a 5 debido a que el 1 del primer miembro pasa restando al 6 en el segundo miembro. Por tanto, tenemos 6 menos 1, que es igual a 5. Luego, al despejar x, vemos que tiene un 5 que le está multiplicando, pasará dividiendo. Por tanto, x es 5 entre 5, que es igual a 1. Determinamos ya el valor de x. Ahora podemos sustituirlo en el despeje que hicimos de y en la ecuación L. Por tanto, y va a ser igual a 1 más 2 por el valor de x, que es 1, lo que es igual a 1 más 2, lo que implica que y vale 3. Por tanto, hemos nuevamente verificado que el punto que es solución a el sistema de ecuaciones lineales conformado por las rectas L y L' es 1 para la x, 3 para la y. Y un tercer método para soluciones de sistemas de ecuaciones lineales se conoce como igualación. En este método debemos despejar una variable, la misma variable, en ambas ecuaciones planteadas y luego igualar esas definiciones de la variable despejada. En este ejemplo, que es el mismo sistema que estamos resolviendo o que hemos estado resolviendo con los otros dos métodos, tenemos que y va a ser igual a 1 más 2x según la ecuación L, y también y es igual a 6 menos 3x según la ecuación L'. Al igualar los dos segundos miembros de cada ecuación, tenemos que 1 más 2x será igual a 6 menos 3x. Por tanto, luego reunimos los términos que son semejantes, es decir, las x, y reunimos en el segundo miembro los términos independientes. Tendremos que 2x más 3x, que pasó a sumar en el primer miembro debido a que está restando en el segundo miembro, nos da 5x, que es igual a 5 debido a que el 1 en el primer miembro pasa a restar en el segundo miembro al 6. Por tanto, x va a ser igual a 5 entre 5, que es igual a 1. En cualquiera de las dos ecuaciones que ya están despejadas para la y, podemos sustituir el valor de x para determinar el valor de y. Si seleccionamos la primera ecuación, tenemos que y es igual a 1 más 2 por 1, que es el valor calculado de x, lo que nos da igual a 1 más 2, es decir, que y es igual a 3. Por tanto, hemos comprobado una vez más, ahora por el método de igualación, que el punto solución del sistema de ecuaciones lineales es 1, 3. Practiquemos. En el ejercicio A nos piden resolver por el método de reducción el sistema de ecuaciones comprendido por la ecuación lineal 2x más 3y igual 14 y por la ecuación lineal 3x menos 2y igual menos 5. En este caso nos podemos percatar de que los coeficientes de las variables no son iguales.
lo primero que debemos de hacer es igualarlo de tal manera de que al restarlo se puedan simplificar. La primera ecuación la vamos a multiplicar por el número 3, de tal manera de que la x posea el coeficiente 6. Y la ecuación 2 la vamos a multiplicar por el valor 2, de tal manera de que la variable x tenga el coeficiente 6. Así tendría el mismo coeficiente en ambas ecuaciones y pudiéramos eliminar. Al multiplicar la primera ecuación por 3 nos queda 6x más 9y igual a 42, y al multiplicar la segunda ecuación por 2 nos queda 6x menos 4y igual a menos 10. Al restar la primera ecuación menos la segunda ecuación, los términos en x se cancelan. Y en y tendríamos 9 menos 4y, 9y menos 4y quedaría sumándose, debido a que al menos cambiaría el signo menos del 4 en positivo, por tanto quedaría 9 más 4, queda 13y, igual a 42 menos 10, quedaría 42 más 10, que será 52. Por tanto, y al despejarlo nos da igual a 4. Al sustituir el valor de y en cualquiera de las dos ecuaciones, despejando previamente la x, nos queda que x va a ser igual a 14 menos 3 por y sobre 2. Al sustituirlo, y queda igual a 4 sobre 2, por tanto x es igual a 1. En este caso, en el ejercicio 2, nos piden resolver por el método de sustitución. Tenemos el sistema de ecuaciones lineales de la ecuación x menos 5y igual 8 y menos 7x más 8y igual 25. En la primera ecuación tenemos que despejar a la x. Se resulta más sencillo despejar a la x en la primera ecuación y luego sustituirla en la segunda ecuación. En la primera ecuación x nos dará que es igual a 8 más 5 por y. Por tanto, al sustituir en la segunda ecuación el valor respectivo de la x, nos queda menos 7, que multiplica al valor de la x, que es 8 más 5y. Le sumamos el resto de la ecuación. Sería más 8y igual a, no vamos a colocar el 25, sino que seguimos operando este mismo miembro, vamos a seguirlo resolviendo. Multiplicamos la propiedad distributiva allí presente. Tenemos que menos 7 por 8 da menos 56 y menos 7 por 5y da menos 35y. Más 8y, que es el término en y que venía en la ecuación, igual a 25. Hacemos en el primer miembro la reducción de los términos semejantes en y. Nos queda menos 27y. Y el menos 56, como está restando, en el miembro donde está la variable que queremos despejar, va a pasar a sumar en el segundo miembro de la igualdad a 25, por tanto dará 81. Al despejar y igual a 81 entre menos 27, nos quedará que es igual a menos 3. Este valor de y lo podemos sustituir en el valor de y de la primera ecuación, que ya está despejada para la x. Nos queda que x va a ser igual a 8 más 5, que multiplica al menos 3. Por tanto, es igual a menos 7. Y en el tercer ejercicio, en el ejercicio C, nos piden resolver por el método de igualación.
En este caso tenemos el sistema de ecuaciones lineales 4x más y igual a menos 5 y 5x menos y igual a menos 13. Este método nos indica que debemos despejar una variable en ambas ecuaciones y luego igualar los segundos miembros de cada ecuación. En la primera ecuación y va a ser igual a menos 5 menos 4x. Hemos seleccionado el despeje de y debido a que está sin coeficiente, por tanto es más sencillo el despeje de la variable y. En la segunda ecuación y está negativo. Podríamos pasarla para el segundo miembro de tal forma de que la tengamos positiva y el término independiente menos 13 lo pasaríamos para el primer miembro sumando en este caso, ya que él está restando. Nos quedaría que y va a ser igual a 5x más 13. Al igualar los miembros, queda que menos 5 menos 4x va a ser igual a 5x más 13. Al reunir los términos semejantes, en el primer miembro vamos a colocar las x y en el segundo miembro vamos a colocar los términos independientes. Menos 4x menos 5x nos queda menos 9x, pero hemos multiplicado por menos 1, de tal forma de que nos quede positivo el término. En el siguiente miembro nos quedaba 13, al sumarse con 5 nos queda 18. Y como multiplicamos el primer miembro por menos 1, debemos multiplicar el segundo miembro por menos 1 para que la igualdad no se altere. Entonces, si teníamos 18, pues nos quedará menos 18. Al despejar la x, tenemos el 9 que lo está multiplicando, pasará al otro miembro dividiendo. Entonces tenemos que x va a ser igual a menos 2. Ese valor de x lo vamos a sustituir en la segunda ecuación despejada para la y. Por tanto, y va a ser igual a 5 que multiplica menos 2 más 13. Eso va a ser igual a menos 10 más 13. Por tanto, y en este caso va a valer 3. Las ecuaciones cuadráticas, también conocidas como ecuaciones de segundo grado, son de la forma ax cuadrado más b por x más c igual 0. En este tipo de ecuaciones hay dos soluciones para la x que confirman la igualdad. Son conocidos como raíces de la ecuación cuadrática. En ciertas circunstancias es sencillo calcular el valor de las raíces que satisfacen la igualdad, y en otras circunstancias, en otros casos, ya es más laborioso encontrar el valor de dichas raíces. Si por ejemplo b, que es el coeficiente del término en x, es igual a 0, es decir, no existe el término en x, sería la ecuación cuadrática de la forma ax al cuadrado más c igual 0. Acá sencillamente despejamos x y por ser igual a una raíz cuadrada, vamos a tener dos valores, uno positivo y uno negativo. x1 sería a raíz cuadrada de menos c sobre a, y x2 sería menos raíz cuadrada de menos c sobre a, tal que la cantidad subradical sea mayor que 0, es decir, menos c sobre a sea mayor que 0. En el caso de que c sea igual a 0, es decir, no exista un término independiente, acá podemos factorizar la expresión ax cuadrado más bx
Sacando el factor común x, quedaría de la forma x que multiplica al binomio ax más b igual a 0. ¿Cuándo se cumple esto? Se cumple cuando x es igual a 0. Eso anularía toda la ecuación cuadrática, por tanto se cumpliría la igualdad y entonces eso sería asignado a un valor de x1. Otro valor de x podría ser igualando el segundo factor a x más b a 0. En cualquiera de las dos opciones se cumple la igualdad. Cuando el primer factor sea igual a 0 o cuando el segundo factor sea igual a 0. En el caso de que el segundo factor sea igual a 0, nos quedaría que x tomaría el valor de menos b sobre a. Pero si es el caso de un trinomio cuadrado perfecto, recordemos que en factorización vimos cómo factorizar un trinomio cuadrado perfecto. Tenemos que dejar la raíz cuadrada del primer término, la raíz cuadrada del segundo término y el signo que va a definir la operación entre ambos términos será definido por el signo del segundo término del trinomio cuadrado perfecto. Luego el binomio se eleva al cuadrado. En este caso lo igualamos a 0. ¿Y cuándo se cumple que sea eso igual a 0? Cuando la base de esa potencia al cuadrado sea igual a 0. En ese caso, el valor de la x va a ser igual, los valores van a ser iguales. Y van a ser iguales a menos o más a, dependiendo del signo que tenga a en el binomio. Si es de la forma x cuadrado más ax más b, eso es un trinomio que también vimos en el punto de factorización. Acá podríamos factorizar un cierto tipo de trinomios consiguiendo dos números tal que la suma de esos dos números sean igual a a, que en este caso a es el coeficiente del término en x, y que la multiplicación de esos dos números que encontremos sea igual al término independiente. Al igualarlo a 0, estaríamos fijando que uno de esos factores sea igual a 0, ambos factores sean igual a 0, porque esa igualdad se cumple cuando el primer factor sea igual a 0 o cuando el segundo factor sea igual a 0. Para poder determinar cuáles son esas raíces, en esos casos de estos trinomios, sencillamente despejamos la x. Cuando x más c sea igual a 0, entonces x1 sería igual a menos c. Y cuando x más d sea igual a 0, entonces x2 va a ser el menos d. Y si es de la forma ax al cuadrado más bx más c igual a 0, es decir, cuando no podamos factorizar de alguna forma de las anteriores o encontrar el valor de las raíces de alguna de las formas más sencillas de las anteriores, sencillamente podemos utilizar la resolvente. Acá podemos obtener dos raíces siempre y cuando el valor de la cantidad subradical en esta raíz presente en la resolvente sea positivo. Acá, como ya mencioné, vamos a obtener un valor de x1 y un valor de x2, que sencillamente nos van a dar entonces las raíces que anulan la ecuación cuadrática. En una ecuación cuadrática, a veces podemos determinar cuál va a ser la naturaleza de las raíces
que anularían la ecuación por medio de la solución de la cantidad subradical de la raíz que está en la ecuación resolvente y se conoce como discriminante de una ecuación de segundo grado, que es la que podemos ver acá. ¿Cómo nos puede decir esta expresión la naturaleza de las raíces? Bueno, sencillamente cuando esa expresión de positivo podemos sacarle la raíz cuadrada a ese valor positivo sin ningún problema. En ese caso, las raíces van a ser distintas y van a ser reales. Pero si ese valor de la cantidad subradical o del discriminante es igual a 0, allí las raíces van a ser iguales. Y si la cantidad subradical o el discriminante da una cantidad negativa, no podemos sacarle en la raíz cuadrada a un número negativo porque no existe. Por tanto, no van a existir las raíces de esa ecuación de segundo grado dentro del campo de los números reales. Por ejemplo, nos piden que determinemos la naturaleza de las raíces de las siguientes ecuaciones. En el ejercicio A tenemos 2x al cuadrado más 9x más 7 igual 0. Acá podemos ver que A es igual a 2, B es igual a 9 y C es igual a 7. Cuando sustituimos en el discriminante, colocaremos 9 al cuadrado menos 4 por A, que es 2, por C, que es 7. Al resolver nos queda 81 menos 56, lo que es igual a 25, que es mayor que 0. Por tanto, en esa ecuación cuadrática vamos a encontrar raíces reales y diferentes. En el ejercicio B tenemos la ecuación de segundo grado 4x al cuadrado menos 4x más 1 igual 0. Acá A es igual a 4, B es igual a menos 4 y C es igual a 1. En este caso, al sustituir en el discriminante tenemos menos 4 al cuadrado, menos 4 que multiplica 4 por 1. Al resolver nos queda 16 menos 16, que es igual a 0. En este caso, la ecuación cuadrática va a tener raíces reales e iguales. Y en el tercer caso, tenemos 2x al cuadrado menos x más 8 igual a 0. Aquí A es igual a 2, B es igual a menos 1 y C es igual a 8. Al sustituir en la ecuación discriminante tenemos menos 1 al cuadrado, menos 4 por 2 por 8. Acá resolvemos 1 menos 64, que es igual a menos 63. Por tanto, no existirán raíces reales para esta ecuación de segundo grado. Practiquemos. En el ejercicio A nos piden calcular las raíces de 2x al cuadrado más 9x más 7 igual a 0. Esta es la misma ecuación vista para explicar el discriminante en la diapositiva anterior. Pero acá vamos a llegar hasta el final, es decir, hasta el cálculo de esas raíces. Nos decía que sí existen las raíces y podemos evaluar la resolvente desde el principio. X es igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4a por c, que es el discriminante que habíamos evaluado en la diapositiva anterior, sobre 2a. Sustituimos los valores y resolvemos. Al final tenemos menos 9 más o menos raíz cuadrada de 25, que era el valor del discriminante en la diapositiva anterior, sobre 4.
Acá podemos ver que ese más o menos nos permite obtener dos valores. Ya sabemos que uno de los valores de raíz cuadrada de 25 es 5 positivo. El otro valor es menos 5, ya que menos 5 multiplicado por menos 5 da 25. Por tanto, el x1 lo señalamos como menos 9 más 5 sobre 4. Eso da arriba menos 4. Entre 4 da menos 1. Ese es el primer valor. Esa es la primera raíz. Para la segunda raíz tenemos menos 9 menos 5 sobre 4, lo que da arriba menos 14 entre 4. Al simplificar, sacándole la mitad a 14 y a 4, tenemos que la segunda raíz sería menos 7 medios. Para el ejercicio B tenemos la ecuación cuadrática 4x al cuadrado menos 4x más 1 igual 0. Esto se trata de un trinomio cuadrado perfecto a simple vista, pero podemos corroborarlo sacando la raíz cuadrada del primer término y la raíz cuadrada del último término, multiplicándolo, esas raíces cuadradas, y multiplicándolo por 2 nos tendría que dar el término de en medio, el segundo término. Podemos constatar que si da 4x, entonces se trata de un trinomio cuadrado perfecto, el cual se factoriza colocando la raíz cuadrada del primer término, que sería 2x, la raíz cuadrada del tercer término, que sería 1, y el signo del segundo término, que sería negativo. Agrupamos entre paréntesis y elevamos al cuadrado. En este caso igualamos a 0. ¿Para qué? Para hallar los valores de x que satisfacen esa igualdad. Entonces 2x sería menos 1 sería igual a 0. ¿Cuándo se cumple eso? Cuando x es igual a 1 medio. Es decir, las dos raíces en este caso serían iguales y sería igual a 1 medio. En el ejercicio C tenemos la ecuación cuadrática x cuadrado más 5x menos 6 igual 0. Acá tenemos el caso de un trinomio que se factoriza consiguiendo dos números que multiplicados den 6 y que restados den 5. Esos dos números son 6 y 1. Al igualar a 0, estamos diciendo que el primer factor, podría ser igual a 0 y el segundo factor podría ser igual a 0, de tal forma de que se cumple la igualdad. En el primer caso tenemos x1 más 6 igual a 0, es decir que x1 va a ser igual a menos 6. Y en el segundo caso tenemos que x2 menos 1 es igual a 0, es decir que x2 va a ser igual a 1. Como tips puedo decir que en toda ecuación cuadrática se va a cumplir que el valor de x1 más x2 siempre va a ser igual a menos b sobre a. Recordemos que b es el coeficiente del segundo término y a es el coeficiente del primer término. También se cumple que el valor de x1 multiplicado por el valor de x2 es igual a c sobre a. Recordemos que c es el término independiente. Esto nos puede servir para corroborar los cálculos que hemos hecho. Como resumen de este punto número 6 de nuestro contenido, ecuaciones y sistema de ecuaciones, podemos mencionar las ecuaciones lineales. Su definición es y más mx más b igual a 0. Es decir, es una relación en donde existen dos variables y de grado 1, ambas variables. Entre ellas va a existir una relación lineal que gráficamente se va a visualizar como líneas rectas. Cuando tenemos dos ecuaciones de las cuales nos piden una solución que satisfaga
a las dos, a ambas, nosotros estaremos entonces ante un sistema de ecuaciones lineales. Acá como modelo tenemos a x más by igual c y dx más ey igual f. Para resolver el sistema de ecuaciones lineales tenemos tres métodos. Tenemos el método de reducción, el método de sustitución y el método de igualación. Además de los métodos gráficos que no son tan exactos como los tres ya mencionados. Acá gráficamente podemos ver también que tenemos un sistema de ecuaciones lineales llamado indeterminado. Eso es cuando existe un sistema de ecuaciones con dos ecuaciones que son equivalentes. Como podemos ver en el ejemplo, tenemos y menos 2x igual 1 como ecuación L. Y la ecuación L' es la misma ecuación sencillamente multiplicada por 2. Es decir, son equivalentes. Y gráficamente se va a superponer. Se va a ver como una sola línea recta. Es decir, que todos los puntos de esa recta satisfacen tanto la primera ecuación como la segunda ecuación. En el caso de que tengamos un sistema de ecuación lineal determinado, quiere decir que existe un par de valores xy que satisfacen tanto a la primera ecuación como a la segunda ecuación. Gráficamente podemos ver como esa solución como la intersección entre esas dos rectas en ese punto. Ese punto sería la solución del sistema de ecuación lineal determinado, es decir, una única solución. Y en el caso de que tengamos sistemas de ecuaciones lineales incompatibles, quiere decir que no existe ningún par de valores xy que satisfagan la ecuación L y la ecuación L'. Como podemos ver, gráficamente podríamos hablar de dos ecuaciones, dos líneas rectas que sean paralelas. Nunca se va a tocar, nunca va a haber un punto en común, es decir, un par de valores xy que satisfagan ambas ecuaciones. Y como resumen, para las ecuaciones cuadráticas, podemos rápidamente repasar que existen, en este caso, 5 circunstancias en las que podemos determinar las raíces que satisfagan la igualdad. En el caso cuando no existe términos en x, en el caso cuando no existe un término independiente, en el caso de que tengamos un trinomio cuadrado perfecto, en el caso de que tengamos que factorizar de la forma x más c por x más d, y en el caso en el que no podamos factorizar de manera rápida y sencilla, sino que debamos de usar la resolvente.